Se acabó Cima. Estamos aquí con el pana que estuvo haciéndose pasar por mí. Una cosa que me llamó mucho la atención es esto. Aquí adentro tienen esta parte que es el carro y ahora le agregaron todo esto. Un turbito. Un turbito. No, un turbote. Ya, pero es grande. ¿Qué pasó, mi pana? Aquí estamos con el pana Ricky. ¿Qué tal? Yo soy Ricky Guada. Hoy les vamos a enseñar este Camaro del 67 que siempre me llama la atención. Ahorita estamos en DEI, que es Design Engineering Inc. Este es el carro que tienen ahorita, hay que enseñarles a ustedes. Aquí tenemos, este carro es un Camaro 67 por Dassault Design. Una locura. Luis, No, de verdad me impresionó más que todo la cantidad de aero que tiene este carro, especialmente un Camaro de este año, que es como que se ve hermoso. Sí, y no debería ser esto. Sí, no, es como que ¿quién se le ocurre un Camaro de esto que sea un Time Attack car? Que Time Attack y Pikespeed, que son los que suben las montañas extremadamente rápido. Sí. Y es algo que puede borrar el carro en una carrera, se va por un barranco en cualquier momento. Y ya. No, pero vamos a enseñarle unas cosas que me llamaron a mí la atención mucho. Que bueno, aquí tiene todo lo del sistema de combustible. Tiene un transaxle de un Corvette C7 ZR1. C6 ZR1. C6 ZR1 es mi Corvette favorito. Sí, que es el que vino con el supercargador de fábrica, haciendo como 650 caballos. Una cosa que me llamó mucho la atención es que esto aquí adentro es el intercooler, ¿verdad? Que lo usan ahora como la consola central, vamos a decir, pero ese es el intercooler. Y también me gusta mucho esto, como de los aviones viejos y cosas así. Él dijo que tenía partes de un avión viejo de... Mira la... Ok, primero el turbo que tiene. Bueno, pero ya va, creo que... Ok, vamos. Me estoy emocionando porque es la parte mía más de nerd, que es lo que es el aero, pero ok, vamos a ir por la parte del frente. Miren esto, o sea, esto es el Camaro del 67, ahora se ve pequeño porque tienes esta parte que es el carro y ahora le agregaron todo esto. Entonces todas las entradas las aprovecharon. Aquí tiene enfriador de aceite, ¿ves? Y todo esto le lleva aire a un sitio. Y como Luis estaba hablando, o sea, la parte aerodinámica de esto, el aire entra por aquí. Entonces vean aquí cómo le sale todo esto, es para que le salga el aire por aquí, which is crazy. Especialmente en un Camaro, que esto es algo que normalmente se ve en Fórmula 1. Claro. Que ponen todo lo que es la aerodinámica y como ayuda al carro a mantenerse plantado. Y también entonces la suspensión, tienen sensores de suspensión por todos lados aquí. So ven los sensores Motec, que todo eso va a la computadora principal del carro y le da el spring, la diferencia del spring. Y esto aquí, esos dos ventiladores, ¿saben para qué son? No, seguro que no saben, porque yo tampoco supe. Esos son ventiladores eléctricos para enfriar los frenos. O sea, piensen de eso, porque dicen que cuando estás corriendo Pikespeed, que estás súper alto en las montañas, el aire es tan... La densidad baja tan poquito, sí. Entonces prenden estos ventiladores para enfriar los frenos. Bro, that's crazy. No. Porque normalmente si no están en aire tan denso, pasa normal por los fluctos que tiene. Pero me imagino que seguro estaban corriendo con el carro en las montañas, los frenos empezaron a sobrecalentar. Exacto. Y dijeron, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Necesitamos algo para enfriar los frenos, porque si no, sin frenos obviamente no va a tener buenos tiempos. Bueno, el motor, un LS7 con cabezas LSX y un turbo Garrett, un turbo nada más, no dos, un turbo de 88 milímetros. Un turbito. Un turbito. No, un turbote. Yeah, for real, 88 es grande. Yo pensé que con el mío era bastante, con 72 y este es 88. Bueno, creo que le sacan, ¿qué? 1000 y pico caballos a por eso. Lo menos. Y un bloque Dart. El bloque creo que fue que dijo que era Dart. Bro, y ahora ve a verle el volante también, porque esa parte es súper impresionante también. Vamos a mostrar el volante por acá. Por cierto, me gustan los rines, todo. Mira, aquí tienen el sticker de temperatura. Sí. No, y creo que son 2 pieces, ¿verdad? Son dos, sí, es de dos. Tres. De tres. Sí, uno el barril y la cara. Mira el volante aquí, con todos los controles. Mira, tiene un boost controller, traction control, el sleep
del traction. Oh, el anti-lag. Mira el anti-lag. ¿Dónde? Acá abajo. ABS. Ok, entonces le preguntamos al muchacho más o menos cuánto cuesta o cuánto tienen en este carro. Oh, Vamos, nos van a abrir la puerta, gracias. wow. Y esto también, por cierto, todo esto de carbono. Sí. Entonces, estas puertas, carbon fiber, it's crazy. Extremadamente liviano. ¿Cuánto Sí. fue que dijo que pesaba el carro? 2700 o Sí, 2900. algo así, 2700 libras. Uf, Alcon. todo bellísimo. A esto le tengo que tomar una foto Sí, al sí. volante porque yo tengo un Camaro así, que no es nada así, pero así. Yo le dije a Ricky, tenemos que grabar un Mustang que está por allá de ayer. No, vamos a grabar el Camaro este que acabo de ver. No. No, es que me encanta demasiado, bro. O sea, hay carros que uno ve y dices, wow, quiero tener algún día, o sea, esto me demoraría muchos años. Bueno, este carro para llegar aquí se demoró 10 años. ¿Y cuánto fue la figura que dijo que más o menos pueden tener en este build? Me dijo, mucho más que 1 millón. Pero qué lo que era. Y también para pensar que te puedes hacer lo que quieras, o sea, te puedes comprar 5 Ferraris con 1 millón, te puedes comprar tantas cosas y lo metes en un Camaro del 67, pero les estamos enseñando a ustedes porque es algo único que no hay. Sí, espero que disfrutaron Este video. y gracias Luis por No, invitarme a... gracias a ti. Vamos a ver enseñarte si ponemos otra cosita por ahí, pero sí, Oh, gracias yeah. Ricky. Estamos aquí en un Vega. poco de drifting, que me invite por lo menos una vez. Vamos a driftear pronto. Dale, cuídense. Bye. Ah, pensaban que era uno grande, ¿verdad? Ya estamos aquí recogiendo el booth, el puesto. Ya se está acabando el show y les agradezco que haber visto estos 5 días conmigo aquí en Las Vegas, en SEMA 2024. Vamos a recoger ahora. Tenemos que manejar el carro por todo. Si bien han visto el parade de SEMA, es lo que vamos a hacer ahora para sacarlo más temprano. Pues si no lo saco ahorita, tengo que sacarlo a las 11:30, 11 de la noche, lo cual es muy tarde para salir de acá. Así que nada, vamos a prepararnos, buscar las llantas que quedan y montarlo porque tenemos el evento en 2 días, el domingo. Así que para ir a manejar. Se acabó SEMA, ya todo el puesto recogido, ya nos tenemos que llevar esas llantas más tarde. Pero como les dije, tengo que sacar el carro primero. Estamos aquí con el pana que estuvo haciéndose pasar por mí todo el evento en el puesto. Se portó muy bien, no se movió para nada. A veces se le cansaba la cabeza y se le caía, pero por el resto ya estamos listos. Normalmente todos los carros salen al mismo tiempo, así que tenemos que hacer la cola porque toma tiempo sacar, no sé si son cientos o miles de carros de acá. Y como pueden ver, así que nada, estamos esperando para poder salir. Después de 1 hora esperando para salir, nos la abrieron.
Manejamos como 4 millas con el carro así y aguantó. No se cayó ni uno.